95 PSM, Presidencia del Consejo de Ministros, a la Municipalidad de Pachacama a fin de indicar el número de expediente 353-LI 0051, relimitación de nuestros límites a través del informe técnico 029-95 PCM-AUDT, Unidad de Demarcación Territorial, que fueron enviados a la Municipalidad de Lima con oficio 515-95 PCM SG-UDT. En dicho oficio manifiesta las observaciones que deben de levantarse por la Municipalidad de Lima del informe técnico 029-95 PCM-UDT. 4. Acta de la Comisión ADHOC de Límites de la Municipalidad de Lima de fecha 26 de junio de 1997, recomendando modificar el acuerdo de Consejo 160-93 en el sentido de aprueba por el proponer, de acuerdo a las facultades de Lima, y remite los actuados a la PCM. Aquí queda sin efecto el acuerdo 160-93 por la razón de que la Municipalidad de Lima solo tiene facultad de proponer y no aprobar. 5. La Municipalidad de Pachacama con oficio 0416-97 de fecha 15 de julio de 1997, a pesar que no era su obligación levantar las observaciones, realiza dicho levantamiento y lo remite a la Municipalidad de Lima. 6. Su tiempo ha terminado. Sí, ok, lo último entonces es el expediente de límites de Pachacama se encuentra en la PCM número 353-LI 051. Por lo tanto, se hace necesario que el procurador de la gerencia de asesor legal, a través del despacho de la alcaldía de oficio a la presidencia del Consejo de Ministros, la situación del expediente de Pachacama. Por tanto, en su oportunidad se hicieron el levantamiento de las observaciones requeridas por el PCM. O sea que aquí hay un seguimiento, y aquí voy a dejar un folder para que lean y puedan tener una vía más rápida para poder, como dice, ¿no? Si no nos dan respuesta, pues tenemos aquí para poderlo leer y ver la vía más rápida y correcta para poder tener la ayuda para mi pueblo. Gracias. Bien, queda pendiente varios puntos que son muy importantes, pero bueno, dejémoslo ahí. Bien, gracias. Bien, le doy la palabra al rector Freddy Buitrón. Buenos días, señor alcalde, regidores, público presente. Me alegra, señor alcalde, la reunión que tuvo ayer. Al escuchar, creo que tenemos los alegatos correspondientes para poder defender nuestro territorio de navegación. Yo de verdad que felicito también a la Municipalidad de Lima, que haya programado para 30 días, esos 30 días serán hábiles o calendarios, señor alcalde, eso nomás quería saber, y felicitarle por su trabajo. Muchas gracias. Bien. Sí, 30 días, calendario, no hay problema. Nos van a convocar, ayer ha sido 3, ¿no? El 3, el 4 no está convocando nada. De repente la arquitecta Valladolid necesite algunos días más, pero yo supongo que será más o menos 5 o 10 días más, no más. 30 días de nuestra casa. Le damos la palabra al regidor Mazo Olivos. Señor alcalde, buenos días, señores regidores, señores funcionarios. Bien, señor alcalde, felicitaciones de antemano, porque me parece que usted está haciendo la cosa correcta, y yo creo que es necesario también aprovechar la coyuntura política en este momento, ya que el señor alcalde de Lima tiene la mejor, yo creo, de forma de solucionar este problema, ya que viene de muchos años. Mi felicitación, señor alcalde. Gracias, señor. Gracias. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? Le doy la palabra al doctor Pedro Arias, luego al doctor Valencia. Señor presidente, buenas tardes. Señor regidores, buenas tardes. Funcionarios público presente, buenas tardes. Ya esta es otra oportunidad en la cual se revisa, pues,
y se certifica que realmente tenemos sustento legal como para que lo que determine el Instituto de Planificación de Lima Metropolitana vaya a favor de Pachacama. Si el presidente del Consejo Municipal ha tenido una reunión en la Municipalidad de Lima con el alcalde de Lima y con el alcalde de Lurín, yo creo que lo más admirable es, de acuerdo a lo que de palabra han acordado, suspender el acuerdo que se iba a tomar en esta sesión. Sería importante, desde mi punto de vista, tratar de conseguir esa cartografía del 2 de enero de 1857, en la cual se crearon las municipalidades de Pachacama, Lurín y otras más, para tener como un antecedente y ver más o menos a qué apuntaría el informe del Instituto de Planificación, ¿no? Se está llegando prácticamente a resolver un tema con Lurín, pero ojo que no es el último. Tenemos también problemas con Santo Domingo, Los Olleros, parte de Santa Rita, ¿no? Pero primero hay que terminar con lo que está en curso, y yo creo que va a ser favorable hacia nuestro distrito. Alcalde, voto porque se suspenda pues, el acuerdo que se iba a tomar. Gracias, regidor. Justamente eso es lo que estoy invocando a ustedes, que suspender por 30 días este acuerdo que vamos a tomar de exhortar a las autoridades competentes en cuanto a límites. Llamo la palabra a Rector Valencia. Buenos días, señor alcalde, buenos días, señores regidores, público presente. Sí, señor alcalde, estoy de acuerdo que se suspenda la reunión, porque es bueno esperar los 30 días y ver los resultados, y de acuerdo a esos resultados tomar las decisiones, y las decisiones que tomemos que sean bien para el pueblo, ¿no? Para Pachacama, porque casi todo está a nuestro favor, con los límites con otros distritos, con la Real Cédula y con la historia misma del boca a boca de todos los pachacaminos de nuestros ancestros, que siempre decían que Pachacama fue del puente de Tococo hasta Chica, ¿no? Que es una extensión, y por el lado de arriba la Antioquía y tantas cosas que siempre se hablaba de un ojo. Sí, señor alcalde, hay que no tomar ninguna decisión y esperar por la decisión de aquí 30 días. Gracias. ¿Alguien más? Le doy la palabra a la rectora Emma Recuay y luego al rector Humberto Vargas. Buenos días, señora alcalde, señora Flores, buenas tardes, público presente. Yo estoy de acuerdo con esto, esperar los 30 días, dar una buena respuesta y agradecerle al alcalde de Lima la preocupación que tiene de los límites. Y el señor alcalde, felicito y agradezco su preocupación y que todo eso entienda el pueblo. Yo vivo acá 22 años y me siento bien pachacamina y esperando la solución de los límites y la preocupación de todos nosotros. Gracias. Gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Vargas. Señor presidente, señores regidores, funcionarios públicos en general, muy buenas tardes. Señor presidente, bueno, de acuerdo a la información que usted nos ha manifestado de las reuniones que ha tenido en Lima, pues me alegra bastante que de alguna forma esté llegando la solución de tantos problemas a nuestro distrito y a nuestro vecino distrito de Lurín también. Y los pueblos de José Gálvez y Alejandro y entre otros que también puedan, con esta solución que se pueda dar, reconocer que todo este tiempo ellos y siempre han sido pachacaminos, ¿no? Y espero que estos resultados, y estoy seguro que van a salir a favor de Pachacama. También estoy de acuerdo de que se suspenda esta exhortación, ya que usted ha dado su palabra ahí y nosotros lo respaldamos de la palabra que usted ha manifestado de que Pachacama cumple con sus promesas, Pachacama cumple con sus palabras. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, quiero precisar algunas cosas.
El rector Pedro me ha hecho reflexionar ahí, pero solamente se va a solucionar el problema con Lurín, ¿no? Se va a proponer la demarcación del distrito, pero, o sea, todo. O sea, eso en 30 días es la demarcación de todo el distrito. Y le comenté a la arquitecta Valladolid que estábamos haciendo un trabajo con La Molina, y me dijo, estamos haciendo una redelimitación con La Molina, empleé esa palabra. Me dijo, no, pero ahí no procede redelimitación, puede haber un tema de compensación de áreas de terreno, pero no procede una redelimitación, me dijo. Bueno, arquitecta, usted es experta, yo no le voy a discutir lo que usted diga, pero lo que quiero decir es que hay voluntad política entre el alcalde de La Molina, que es de las filas de Somos Perú, y un alcalde de otra fila política que es de Solidaridad Nacional. O sea que, ¿cómo somos capaces, los seres humanos, de ponernos de acuerdo? No, perfecto, los saludo. Y es más, le digo a todos ustedes que lo mismo vamos a hacer con el alcalde de Cieneguilla, que ya está llegando a las 12:30 para una reunión conmigo. Por eso les voy a pedir que apresuremos un poquito, porque el alcalde de Cieneguilla viene a conversar conmigo también sobre el tema de límites, para ir cerrando, porque el alcalde Emilio Chávez, amigo, a pesar de ser del PPC, él sabe muy bien que Cieneguilla fue un centro poblado rural de Pachacama y que nació de Pachacama. Un 3 de marzo de 1900. ¿Ah? No, no he leído. Ya, revisen, ya no quieran todos los datos fáciles. 51, ¿qué pasa? 71. Ya, revisen, ya. En fin, entonces le quiero pedir, fue en el año de 1970, ya, 3 de no voy a decirle, 3 de marzo de 1970. A mí mucho me gusta la historia, no soy historiador, ni chistoriador tampoco. Me gusta la historia. Y yo creo que un pueblo con historia es muy rico. Pachacama tiene mucha historia, por eso hablamos Pachacama, historia, tradición y fe. Señores, muchas gracias por su comprensión. Sé que esto lo vamos a aprobar por unanimidad. Se han cometido algunos errores que quizás no sea bueno hablarlo, pero sí es bueno entenderlo. Todo ha sido hecho de buena fe. Se cometió un error que la rectora Marta ha hecho mención como un antecedente. Quiero precisar a la rectora Pecho que son errores que se han cometido y en la cual yo también fui miembro de ese consejo. Por eso, yo he sido regidor del año 99 al 2002, pero se han hecho de buena fe. El alcalde fue el señor Carlos Ardila Zaragoza. Él sacó un acuerdo de consejo del año 2000 en la que demarcaba el territorio de Pachacama. Y un consejo, un distrito, no puede demarcar el territorio, son funciones propias del Poder Ejecutivo y del Congreso de la República. Ese es un error. Y ese mismo error lo ha cometido Lurín en el 2006, que también ha pretendido marcar su territorio o delimitar su territorio mediante un acuerdo de consejo en 2006. Y fíjense usted, Lurín invoca que nosotros no podemos hacer ningún acto administrativo de acuerdo al Tribunal Constitucional por el acuerdo del Consejo 011 del 2000. Pero ellos sí quieren hacer acto administrativo de acuerdo a su acuerdo de consejo del 2006. Antecedentes que ustedes tienen que tomar en cuenta. Yo digo, las cosas se han hecho de buena fe. Acá no vamos a juzgar que alguien ha hecho menos o ha hecho más. No, señores. Ni tampoco pretendo decir, yo lo he hecho todo. No. Todo se toma en cuenta. Otro error que se cometió fue que se dijo que Amán y Buñé habían firmado la cédula real. Eso lo dijo el señor también Carlos Ardila Zaragoza. Y no había sido así. Lo firmaba José Antonio Manso y la de esa maniobra. Porque además Ibuñé no era virrey en aquella época, pues. Tremendo error. Otro de los errores que también mencionó la rectora Pecho es que el acuerdo de consejo que se envió, que lo hizo Lima a iniciativa de la gestión de Carlos Ardila, no era aprobar la delimitación territorial, era proponer. Tremendo error. No recuerdo el número de acuerdo de consejo, pero Lima lo hizo en el periodo del alcalde Andrade, lógicamente por gestiones del alcalde de Pachacama, que era el señor Ardila, que pertenecía a la fila de Somos Perú.
Y ahí fue tremenda falla, debió decir proponer. Si ellos ponían proponer, prácticamente los límites salían para Pachacama. Pero dijeron aprobar y ahí lo aprobaron. Porque el Consejo no puede aprobar. Preciso estas cositas, estas cosas, y vuelvo a decir, todo esto ha sido hecho de buena fe. No estoy juzgando a nadie, felicito lo que se haya hecho. Yo he sido parte de un consejo, como se confía en el alcalde, se confía en que todo salga bien, se aprueba. Lógicamente, yo también aprobé ese acuerdo de consejo en el año 2000, yo estaba en la región. El regidor Gonzalo Reyes también estaba en la región en aquella época. Y lo recuerdas perfectamente, que todo lo que hicimos fue porque se trae al consejo, porque hay que ponerse la camiseta, porque hay que defender Pachacama, y lógicamente yo no quiero cometer esos errores que se han cometido en el pasado. Quiero hacer las cosas bien, y por eso es que damos los pasos firmes y de acuerdo a la ley. Señoras regidores, muchísimas gracias. Vamos a ir a votación. Los señores... Bien, los señores regidores que levanten la mano estarán de acuerdo en suspender la exhortación a las autoridades competentes a fin de proponer la demarcación territorial del distrito de Pachacama en mérito a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional de fecha 6 de noviembre del 2000 por 30 días calendario. Los señores regidores que estén de acuerdo, por favor, se sirven levantar la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los que no estén de acuerdo, los que se abstengan, una abstención del tercer pecho. De acuerdo al reglamento interno, el secretario general me dice que el voto de abstención tiene que ser sustentado. Por favor, secretario Pecho, ¿puede sustentar su abstención? Primeramente, no es la vía. El expediente de límites de Pachacama se encuentra en el Presidencia del Consejo de Ministros, ya subsanado, y hay que darle solamente, como dice el procurador de la Gerencia de Asesoría Legal, a través del despacho de la Alcaldía Oficio, al PCM, y se ve todo ya una gran ayuda para el pueblo. Gracias. Ese es mi sustento. Gracias. Se va a dar lectura del acuerdo que se ha aprobado. Acuerdo del Consejo número 017-2015. Acuerdo. Artículo primero. Suspender la exhortación a las autoridades competentes a fin de proponer la demarcación territorial del distrito de Pachacama en medio de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional de fecha 6 de noviembre del año 2002, expediente número 001-2001 por 30 días calendarios. Artículo segundo. Encargar a la Agencia Municipal y a la Procuraduría Pública Municipal el cumplimiento de los acuerdos. Aquí se comuníquese y que bueno, pues, bien, no habiendo más puntos en la agenda de esta sesión extraordinaria, se levanta la sesión, esta sesión queda concluida. Pasamos inmediatamente a la sesión que han sido convocados de urgencia. Hay una sesión extraordinaria del Consejo de Urgencia, la número 004, sesión extraordinaria del Consejo de Urgencia número 004-2015, convocada para el día de hoy, miércoles 4 de marzo de 2015. Secretario General, si no se pasa lista. Sí, señor alcalde. Regidor Maximiliano Oliva Macías. Presente. Regidora Emma Irene Arroyo Batuco. Regidora Consuelo Jiménez Zárate. Presente. Regidor Freddy Mauro Litrón Fondo. Presente. Regidor Leoncio Gonzalo Reyes Arreán. Presente. Regidor Clásico Arturo Hilares. Presente. Regidor Justiniano Tinoco Rivas. Presente. Regidor Humberto Vargas Contreras. Presente. Regidor Pedro Lorenzo de la Pareja. Presente. Regidor Carlos Enrique Valencia. Presente. Regidora Pampa Dominga Pecho Romero. Presente. Contamos con el reglamentario secretario para la inicio de la sesión. Bien, con el quórum reglamentario se declara abierta la sesión extraordinaria del Consejo de Urgencia, convocada para el día de hoy. Secretario General, si vas a informar qué punto tenemos en el despacho. Sí, señor alcalde. El único punto que tenemos es el informe número 038-2015 de fecha 3 de marzo del año en curso, emitido por la Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deporte, dependiente de la Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social, sobre donación efectuada a los equipos participantes que ocupen el primer y segundo lugar en las distintas categorías del Campeonato Municipal de Verano Copa Solidaria Pachacama 2015, por un monto de 52.500 nuevos soles.
Bien, para informar sobre este punto tiene la palabra la sugerente de Juventud, Educación, Cultura y Deporte, licenciada Ángela Ochoa Espinosa.